Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro de los Números y hoy iniciamos este capítulo desde el 31 hasta el 36. Son capítulos que nos van a hablar sobre las primeras ocupaciones de la tierra y las últimas disposiciones también. Es decir, antes de entrar a la tierra, Moisés que da las últimas disposiciones para este ingreso a la tierra prometida. Por lo tanto, necesitamos ponernos bien de acuerdo, sepamos bien lo que vamos a hacer en este lugar que Dios nos da, esa tierra que emana leche y miel. Por lo tanto, en los capítulos 31 al 36 se da nuevamente una serie de disposiciones acerca de la Guerra Santa. En primer lugar, entonces, el capítulo 31 nos va a hablar sobre la Guerra Santa, porque recordemos que entrar a la tierra prometida será una conquista también. No es todo regalo, no es todo dulce de leche, ya es ahí, sino que tiene que haber una pelea, una lucha, continua lucha. Recordemos que esto nosotros lo tenemos que leer teológicamente, ¿verdad? No pensemos en una forma literal, que uno tiene que entrar y pelear con espada, con fusiles, para conquistar su propia vida, su propio corazón. Conquistar la tierra prometida significa conquistarse a sí mismo, ¿verdad? Luego, la repartición de las tierras de Transjordania para 3 tribus. En este capítulo 32 hay una repartición para 3 tribus, la Transjordania. Luego las ciudades de los levitas y las ciudades de refugio, nos hablan en el capítulo 35. Luego tenemos también unas leyes complementarias sobre la herencia de la mujer casada. ¿Cuál debe ser la herencia para una mujer casada? Eso lo tenemos en el capítulo 36. Además, se hace una recapitulación de las etapas del Éxodo desde la salida de Egipto. Ese es el capítulo 33. Toda una recapitulación. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Cómo se había hecho? ¿En qué consistió todo ese camino? Y ahora que nos encontramos ante la tierra prometida. Y por último,
se describen las fronteras de la tierra prometida, el capítulo 34. Se describe entonces cuál es la frontera, cuáles son los límites, hasta dónde llegamos y qué es lo que el Señor nos ha regalado. Miremos entonces y comencemos esto de las primeras ocupaciones y las últimas disposiciones con el capítulo 31 y 32, que es la Guerra Santa y el asentamiento en Jordania. Miremos las prescripciones sobre la Guerra Santa. Estamos en el capítulo 31, que nos dice la guerra primero contra Madián, nos dice el libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: tienes que vengar a Israel de los madianitas. Entonces esta lucha, esta pelea, como nosotros entendemos, aquí se pone, ¿verdad?, en boca de el Señor. Es el Señor el que le está ordenando a Moisés y que le dice que tiene que vengar a Israel de los madianitas. Después irás a reunirte con los tuyos. Después de eso irás a reunirte con los tuyos. Ciertamente que esto, después irás a reunirte con los tuyos, se refiere a algo que Dios ya le había anunciado, ¿verdad? Dios ya le había dicho a Moisés que él iba a morir. Sube, le dijo el Señor a Moisés, a esta montaña de los Abarim. Contempla la tierra que he dado a los israelitas. Una vez que la hayas contemplado, irás a reunirte con los tuyos. Eso ya en el capítulo 27, versículo 12. Aquí estamos en el capítulo 31 y de nuevo tienes que vengar. Le pide de nuevo una acción más, tiene que hacer algo más, alguna tarea que tiene que finalizar antes de reunirse con los suyos, es decir, antes que muera, ¿verdad? Vengar a Israel de los madianitas, después irás a reunirte con los tuyos. Entonces Moisés dijo al pueblo: que algunos de ustedes se equipen para el combate y ataquen a Madián. Se equipen para el combate y ataquen a Madián, para ejecutar contra ellos la venganza del Señor. Es decir, Moisés que obedece, Moisés que escucha al Señor, que le pide que tiene que vengar a Madián, entonces él ejecuta contra ellos la venganza del Señor. Deberán enviar al combate 1000 hombres por cada una de las tribus de Israel. 1000 hombres por cada tribu. Es decir, aquí tendríamos 12.000, ¿verdad? 12.000 combatientes. Entre las divisiones de Israel se reclutaron 12.000 equipados para la guerra, a razón de 1000 hombres por tribu. Como son 12 tribus, 1000 por cada tribu. Y Moisés los envió al combate, junto con Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba consigo los vasos sagrados y las trompetas para lanzar el grito de guerra. Ellos pelearon contra Madián como el Señor lo había ordenado a Moisés y mataron a todos los varones. Fíjense entonces lo que sucede aquí. Mataron a todos los varones. Además de otras víctimas, mataron a los 5 reyes de Madián: Evi, Requen, Shur, Hur y Rebá. También pasaron a filo de la espada a Balaam, hijo de Beor. Los israelitas tomaron cautivas a las mujeres y a los hijos de los madianitas y se llevaron como botín todos sus animales, sus rebaños y sus bienes. Además, incendiaron las ciudades donde ellos habitaban y sus campamentos. Luego recogieron todo el botín, tanto hombres como animales, y se lo llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de los israelitas, que estaban acampados en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Esto es entonces lo que nos está diciendo aquí sobre esta guerra santa, la guerra contra Madián. Miremos entonces, en el capítulo ya 25, Moisés había ordenado la guerra contra los madianitas por haber inclinado a los israelitas a la apostasía, es decir, este era el gran pecado de Madián. En el capítulo 25 ya había dicho lo mismo de esta lucha, de esta pelea, del 17 en adelante. Decía lo siguiente, el 17, que le había inclinado el corazón, dice: acomete contra los madianitas y derrótalos, le dice el Señor a Moisés, porque ellos acometieron contra ustedes con sus malas artes
y en el incidente de Peor, en el de Cosbi, la hija del jefe madianita y hermana de ellos, que fue herida de muerte el día de la plaga, motivada por el incidente de Peor. Entonces, como los madianitas, dice, habían inclinado a los israelitas a la apostasía, todo en el capítulo 25 nosotros encontramos eso. Pero la orden no se ejecuta inmediatamente, sino hasta al capítulo 31. Recién en el capítulo 31 nosotros encontramos que la ejecución de la muerte de estos madianitas se realiza recién en el capítulo 31. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Los cristianos maronitas de Alepo han recuperado su catedral destruida durante la guerra. Este vídeo, proyectado durante la primera ceremonia oficial, recordó su historia. Fue construida en 1873 y renovada en 1914 sobre otra iglesia que ya existía en el siglo XV. Así se veía por dentro antes de la guerra. Pero la catedral sufrió la misma suerte que los cristianos de Alepo y fue herida profundamente entre 2012 y 2016. Especialmente en el año 2013 los yihadistas se cebaron con ella, intentando borrar todo vestigio cristiano de la zona. Cuando esta zona de la ciudad fue liberada en 2016, un puñado de cristianos celebró la Navidad en este lugar. Ahora, con la ayuda de la Fundación Pontificia ACN y de otras instituciones, la catedral ha sido reconstruida. Y el resultado es impresionante. Cuando ahora vemos la Catedral de San Elías, es un milagro. Es fantástico que brille su antiguo esplendor. Ojalá vuelva a ser el centro de toda la comunidad cristiana como lo fue hasta la angustiosa guerra. Thomas Heine Geldern pidió a los cristianos sirios que entren en la nueva catedral que recen por los miles de benefactores que han permitido financiar estas obras. Una luz de esperanza en un horizonte incierto. Mientras que la herida de esta catedral es la primera que cicatriza, hay otra que necesitará aún mucho tiempo para recuperarse. Antes de la guerra se calculaba que en Alepo había 180.000 cristianos. Ahora se estima que no queden más de 30.000. La restauración de esta catedral maronita representa un nuevo inicio para todos ellos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos leyendo sobre este capítulo 31, que nos habla de las prescripciones sobre la guerra santa. Nosotros leíamos y decíamos que el capítulo 31 da las normas sobre la guerra santa. Todos los cautivos deben ser ejecutados, excepto las mujeres vírgenes. Eso lo vamos a encontrar en el 31, 17, 18. Los soldados que han tocado sangre o cadáveres deben purificarse con las aguas lustrales. El botín debe repartirse y dar una parte a los sacerdotes y levitas. Encontramos en el capítulo 31 del 25 al 47. Como un acto de generosidad y también reconocimiento, los jefes de las tropas presentan algunas ofrendas a Dios en representación de los soldados
por no haber muerto ninguno en batalla. Nadie muere en batalla. Este acto es signo de una nueva generación agradecida con Dios. Se dan cuenta que es interesante, ¿verdad? Porque la muerte siempre significaba consecuencia de nuestras malas acciones. Y claro, aquí entonces esta nueva generación es preservada justamente. ¿Por qué es preservada? Porque ellos ven este acto que es un signo de una nueva generación que también está agradecida al Señor. Más que en el episodio de la guerra, el relato se interesa de las reglas sobre el botín. Por eso está en este contexto de disposiciones legales y cultuales del culto, ¿verdad? La guerra santa, cuyo término no existe realmente en la Biblia, no es una guerra de religiones, aunque lo exprese con formas de violencia, es la defensa de la propia fe y de la identidad de la nación. Dios es el principal defensor de su pueblo. Por eso a Él se le deben rendir cuentas de los resultados con el conteo del botín y la parte que a Él le corresponde. Al respecto de la guerra santa, véase también más adelante en el comentario sobre el Deuteronomio, el tema sobre la ley del seren o anatema. ¿Será que es una excepción? Se hace la pregunta, ¿verdad? Entonces estas son las prescripciones sobre la guerra santa que tenemos en el capítulo 31. Leamos, veamos qué prescripciones tenemos y cómo se va desarrollando este capítulo. Dice lo siguiente: el Señor dijo a Moisés: tienes que vengar a Israel de los madianitas, después irás a reunirte con los tuyos, recién aquí podrás ir. Entonces Moisés dijo al pueblo: algunos de ustedes se equipen para el combate y ataquen, decíamos, a Madián, para ejecutar contra ellos la venganza del Señor. Deberán enviar al combate 1000 hombres por cada una de las tribus de Israel. Entre las divisiones de Israel se reclutaron 12,000 hombres equipados para la guerra, a razón de 1000 hombres por tribu, que habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos entendido ya esto. Y Moisés entonces los envió al combate junto con Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, que llevaba consigo los vasos sagrados y las tropas para lanzar el grito de guerra. Bueno, esto entonces es lo que nosotros volvemos a mirar: la guerra contra Madián. La guerra contra Madián es la lucha, es el anatema. Entonces aquí es entre comillas, ¿verdad? Lo dice, pero es como consecuencia de las acciones también de cada uno de nosotros. Más que en el episodio de la guerra, el relato se interesa en las reglas sobre el botín. Por eso está en este contexto de disposiciones legales y cultuales. La guerra santa, cuyo término no existe realmente en la Biblia, no es una guerra de religiones, aunque lo exprese con forma de violencia. Es la defensa de la propia fe. ¿Escucharon esto? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí entonces nos referimos a una defensa de la propia fe y de la identidad de la nación. Claro, los otros cultos, los otros baales, como decimos, los otros señores, ciertamente contaminaban ¿qué cosa? Y contaminaban el pensamiento y la forma de vivir del pueblo, el aspecto religioso, el aspecto cultural, el aspecto bien antropológico del pueblo. Por lo tanto, aunque los exprese con formas de violencia, es la defensa de la propia fe y de la identidad de la nación. Dios es el principal defensor de su pueblo. Por eso a Él se le deben rendir cuentas de los resultados con el conteo del botín. Es a Dios, porque es Dios, ¿verdad?, el que acompaña, Dios el que lucha, Dios el que está entonces dando esa victoria al pueblo. Y la parte que a Él le pertenece también, que a Dios le corresponde. Vamos a seguir entonces mirando ahora el reparto de la tierra de Transjordania. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 32, porque el capítulo 32 comienza y ya nos habla directamente de cómo tendrán que repartirse esta tierra. Vamos a mirar un poco antes de eso las mujeres cautivas y la purificación del botín. Cómo se debe purificar entonces este botín que ha sido saqueado
que ha sido tomado de los paganos. Cuando Moisés, estamos en el versículo 13, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento, Moisés se irritó contra los comandantes del ejército y contra los oficiales de los regimientos de 1,100 soldados que volvían de la expedición y les dijo: ¿por qué han perdonado la vida a todas las mujeres? Fueron ellas las que por instigación de Balaán indujeron a que los israelitas a ser infieles al Señor en el incidente de Peor. Y por eso la comunidad del Señor fue azotada por la plaga. Por lo tanto, maten a todos los niños y varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con un hombre. Perdonen, en cambio, a las jóvenes que no hayan tenido relaciones con un hombre. En cuanto a ustedes, quédense fuera del campamento durante 7 días, y cualquiera de ustedes o de los suyos que haya matado a una persona o haya tocado un cadáver deberá purificarse al 3º y al 7º día. Después deberán purificar todas las prendas entonces de vestir y todos los objetos de piel, de cuero, de cabra o de madera. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿He madurado? Y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra
barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti. Me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti. Van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti. Me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti. Van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Seguimos con Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 31 del libro de los Números. Estamos viendo un poco las mujeres cautivas y también la purificación del botín. Decíamos en el versículo 21, el sacerdote Eleazar dijo a las tropas que habían participado de la batalla: esta es una prescripción de la ley del Señor, dictada por Moisés. Todo lo que resista al fuego, ya sea oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, lo arrojarán al pasar, ¿verdad? Lo harán pasar por el fuego para que sea purificado, aunque también deberá ser purificado con agua lustral. En cambio, harán pasar solo por el agua lo que no puede resistir al fuego. Al séptimo día, ustedes lavarán su ropa y quedarán puros. Después podrán entrar en el campamento. Estas entonces son las prescripciones directas con respecto a la purificación y con respecto al botín que ellos habían conquistado, ¿verdad?, en esta guerra santa. Con respecto al versículo 25, que va hasta el fondo, hasta el 45, es sobre el reparto del botín, cómo se deben repartir este botín. Y así encontramos que nos dice: luego el Señor dijo a Moisés: tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de familia de la comunidad harán el inventario del botín que ha sido capturado, tanto hombres como animales. Después lo repartirás por partes iguales entre los combatientes que participaron de la campaña y el resto de la comunidad. Además, debes separar para el Señor como tributo de los guerreros que han ido al combate una vida de cada 500, tanto de las personas como del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor. Esto lo tomarás de la mitad que les corresponda y se lo entregarás al sacerdote Eleazar como un tributo para el Señor. De la mitad que corresponda a los demás israelitas, tanto de las personas como de los animales, del ganado mayor, de los asnos y del ganado menor, tomarás una vida por cada 50 y se las entregarás a los levitas que realizan tareas en la morada del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor había ordenado. El total de botín, fíjense entonces, aquí entonces, como ellos están contando, el total de botín, además de los despojos que habían recogido las tropas, ascendió a 675,000 cabezas de ganado menor. Imagínense todo el botín que tienen. 72,000 de ganado mayor, 61,000 de asnos y 32,000 personas
a saber, los jóvenes que no habían tenido relaciones con un hombre. Esto es entonces lo que están haciendo, ¿verdad? Están sumando, restando, están conociendo al pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, la mitad correspondiente a los que habían participado de la campaña fueron 337.500 cabezas de ganado menor. Y el tributo para el Señor fue de 675, 36.000 cabezas de ganado mayor. Y el tributo para el Señor 72, 30.500 asnos. Y el tributo para el Señor 61. Las personas fueron 16.000 y el tributo para el Señor 32. Moisés entregó al sacerdote Eleazar el tributo recogido para el Señor, como él se lo había ordenado. La parte correspondiente a los otros israelitas que Moisés había tomado del botín de los combatientes sumó 337.500 cabezas de ganado menor, 36.000 cabezas de ganado mayor, 30.500 asnos y 16.000 personas. De esta mitad correspondiente a los israelitas, Moisés tomó uno de cada 50 hombres y animales y se los entregó a los levitas que realizaban tareas en la morada del Señor, como el Señor se lo había ordenado. Bueno, esto es entonces lo que nos habla el capítulo 32. ¿Cuáles son entonces estas disposiciones? El reparto. Desde el punto de vista literario, es reconocido que este capítulo tiene un largo proceso de composición. Posee fuentes y fue redactado por la tradición sacerdotal, conservando elementos de la narración deuteronomista que también intervino. Esto es lo que interviene entonces cada uno de ellos. Veamos un poco cómo este capítulo 31 se va desarrollando cuando nos habla de las ofrendas. Los comandantes de las tropas y los jefes de los regimientos de 1,000 y 100 soldados se acercaron a Moisés y le dijeron: hemos hecho recuento de los soldados que están a nuestras órdenes y no falta ni uno solo. Por eso hemos traído como ofrenda del Señor los objetos de oro que han recogido cada uno: pulseras, brazaletes, anillos, aros, pendientes. Y así se hará en favor nuestro el rito de expiación delante del Señor. Entonces, Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron en ellos todo ese oro, todas esas joyas. El oro que los oficiales de los regimientos de perfil y que los oficiales de los regimientos ofrecieron como tributo al Señor llegó a su total de 16.750 siclos. Entre la tropa en campamento había uno, guardó para sí una partecita que luego lo llevaron a las oficinas y lo llevaron a la carpa del encuentro como memorial de los israelitas delante del Señor. Este es el memorial. ¿Se acuerdan que la memoria es algo más que el recordar? El recordar es algo que pasó y listo, y uno se queda en el pasado. El memorial es recordar lo pasado, pero actualizarlo, es decir, traerlo. Eso se realiza aquí, en nuestra vida. Entonces, esta es la respuesta de Moisés a la propuesta de los rubenitas y de los gaditas. Esto es entonces lo que ellos están ofreciendo aquí. Y bueno, así entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La razón de mi existencia, la razón de mi vivir. A tu lado tengo todo y mi anhelo estar ahí. Oh, oh, oh. You're the light that breaks the darkness, the air when I can't breathe. You're the God that wins the battle when I am on my knees. Whoa, whoa. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Si la creación te canta, santos y ángeles te alaban, yo también me uniré, porque digno eres tú, mi rey. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy.
You're the song I sing in your presence. Apagué everything y todo lo que tengo y todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñan Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos leyendo este capítulo 31 sobre las prescripciones sobre la Guerra Santa. Ahora centramos un poco en el capítulo 32. Es el reparto de la tierra de Transjordania, todo el capítulo 32. La propuesta de los rubenitas y los gaditas también encontramos aquí. Los rubenitas y los gaditas tenían una enorme cantidad de ganado. Al ver que las regiones de Yazer y la de Galaad eran una región de Láser, pero que no tiene, ¿verdad?, la fuerza necesaria, y de Galaad, por lo tanto, eran terrenos aptos para el ganado. Fueron a ver a Moisés, el sacerdote Eleazar, y a los jefes de la comunidad y les dijeron: Atarot, Dibón, Liazer, Minra, Hezbón, Eladé, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que el Señor ha constituido para la comunidad de Israel es un terreno apto para el ganado y nosotros, sus servidores, tenemos una gran cantidad. Si estás dispuesto a hacernos un favor, continuaron diciendo, que se los dé esa tierra en posesión. No nos hagas cruzar el Jordán. Es decir, aquí entonces no están queriendo cruzar el Jordán. Entonces dice, si se nos puede dar esa tierra que está de este lado de la Transjordania, dice, no nos preocupemos en cruzar del otro lado del Jordán. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Moisés. Dice, en este caso, Moisés respondió a los gaditas y a los rubenitas: así que ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra. Aquí mientras sus hermanos se desalientan a los sacerdotes para que no crean al país que el Señor les ha dado. Esto es lo que hicieron sus padres cuando yo los envié desde Cades Barné a reconocer a Israel. Después que fueron al valle de Escol y vieron el país, ellos desalentaron a los israelitas a fin de que no invadieran la tierra que el Señor les había dado. Por ello, aquel día el Señor se indignó y pronunció un juramento. Ya ella me iba a la juramento, Ñan de Yara entonces en contra de ellos se pone, ¿verdad? Ninguno de los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto volverá a la tierra que prometí con un juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. Se dan cuenta entonces, como decíamos, el capítulo 31 y 32 es una síntesis, de nuevo, un recuento de todo lo que había sucedido, de toda esa marcha que había sucedido. Ninguno, excepto Caleb, hijo de Jefuné, el Kenisita, y Josué, hijo de Nun, que correspondieron fielmente al Señor. Así que se indignó el Señor contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto, hasta que desapareció toda aquella generación que había desagradado al Señor. Y ahora ustedes, raza de pecadores, ocupan un lugar de sus padres para añadir, dice todavía, el enojo del Señor contra Israel. Si se apartaran del Señor, Él los dejará todavía en el desierto. Los dejará aún en el desierto, dice. Y así ustedes causarán la ruina de todo este pueblo. Estas son verdaderamente las profecías. Estos son entonces los elementos que nos tienen que hacer pensar. Porque nosotros tenemos que traer a nuestra propia aplicación. En síntesis, entonces, no quieren hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, entonces viene como consecuencia el castigo, digamos, entre comillas, ¿verdad? Es directamente la consecuencia de nuestra inacción.
El castigo es entonces la consecuencia de no querer hacer bien las cosas. Ese es entonces verdaderamente el castigo, así como nos presenta la Biblia. Ahora hay una nueva propuesta de los rubenitas y los gaditas. Entonces ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: quisiéramos hacer aquí corrales para nuestro ganado y población para nuestros hijos. Nosotros, en cambio, tomaremos las armas para ir a la vanguardia de los israelitas hasta que los hayamos introducido en el lugar del destino. Mientras tanto, nuestros hijos permanecerán en ciudades fortificadas al resguardo de los habitantes del país. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada israelita haya tomado la posesión de su propia hereditaria piedad. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Tenerlo en consideración. Esa piedad que viene a ser como una cosa hereditaria. Y no nos repartiremos con ellos la herencia al otro lado del Jordán, porque ya nos ha tocado una parte en el lado oriental. Bueno, esto entonces es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? En cuanto a la propuesta de los rubenitas, la repartición de la tierra también. Y al mismo tiempo, nuevas propuestas, ¿verdad? Que van surgiendo, tanto de los rubenitas como de los gaditas. Y así entonces Israel tiene que ir combinando, tiene que procurar hacer bien las cosas. Ahora, el acuerdo de Moisés con los rubenitas y los gaditas, entonces tienen que ponerse de acuerdo porque le están pidiendo una tierra que está del otro lado del Jordán. Moisés le respondió: si ustedes proceden así, si toman las armas para combatir a las órdenes del Señor, y si causa daño cruzar el Jordán bajo las órdenes delante de él, el país le queda sometido. Ustedes podrán volver, así quedarán libres de toda obligación respecto al Señor y respecto de Israel. Y esa tierra será posesión de ustedes delante del Señor. Pero si no proceden de esa manera, entonces dice, habrán pecado contra el Señor y pueden estar seguros de que su pecado los condenará. Se dan cuenta entonces en este capítulo el acuerdo que hace Moisés con los rubenitas y los gaditas, ¿verdad? Es ese trato, ese berit que se necesita para que la comunidad pueda entenderse y para que pueda hacer un camino. Mientras nosotros nos hacemos un acuerdo, mientras nosotros nos damos una propuesta de la convivencia, ciertamente que después también existen los problemas. Y eso es lo que hace a través de Moisés. Construyeron poblados para sus hijos y corrales para su ganado, pero cumplieron lo que han prometido. Cumplieron lo que han prometido. Esto es lo que necesita verdaderamente el autor sagrado conocer aquí. Los gaditas y los rubenitas respondieron a Moisés: tus servidores, Señor, harán lo que tú les mandas. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros rebaños y todo nuestro ganado quedará allá en la ciudad de Galaad, mientras nosotros, todos los que estamos equipados para la guerra, cruzaremos para combatir a las órdenes del Señor como Él lo ha maltratado. Así como el Señor verdaderamente lo ha mandado en esto, también nosotros podemos cumplir, podemos hacer, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Seguiremos ciertamente con nuestras otras clases. Estamos mirando el libro de los Números, el capítulo 32. Y nos despedimos invocando la presencia del Señor en nuestras vidas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.